¿Qué riesgo tiene trabajar con una LLC, una Limited Liability Company, desde España, si tiene servicios digitales o cualquier cosa que tenga que ver con productos y servicios remotos, digitales, etcétera? Vamos a ver en este video a fondo y a detalle para desmitificar todas esas leyendas y mitos urbanos que hay, como por ejemplo que hay que dejarla en cero a final del año para no pagar nada de impuestos, que la hacienda cuando se dé cuenta que tienes una LLC te va a meter a la cárcel y te va a poner 1,000 millones de multas, que cuando tienes empleados con la LLC no lo puedes deducir, que no te sirve para nada la LLC y que te van a considerar fraude fiscal, que no puedes meter deducciones de lo que gastes en la LLC, si tienes que llevar la contabilidad como español o como americano y cómo. Y bueno, todos los mitos que se vienen estudiando en internet a través de los años, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por clarificarlos y dar respuestas concretas y objetivas a estas inquietudes, porque muchos de nuestros clientes españoles han estado comunicándose en los últimos meses con cada vez más miedo acerca de tener una LLC en los Estados Unidos. Muchos de ellos que ya han trabajado con ellas durante varios años están decidiendo cerrarlas porque tienen miedo de que en realidad sean más problemas que beneficios. Así que vamos a hacer la comparativa en este video. Bueno, para comenzar tenemos que ver el famoso tema de dejarla en ceros a final del ejercicio fiscal. Para esto vamos a la raíz de todo el problema. Hay un documento que se llama Convenio de Doble Imposición, que lo firman los países cuando tienen acuerdos bilaterales para la prevención de la doble imposición. En el caso de Estados Unidos y España sí hay un CDI, un Convenio de Doble Imposición, en español y en inglés. Si lo quieres descargar, te voy a dejar la liga aquí abajo en la descripción del video. En este convenio de doble imposición se establecen los mecanismos, las normas, las definiciones para saber cuándo un país o una hacienda de un país o del otro tiene la facultad de fiscalizar a un español o a un estadounidense de acuerdo a ciertos aspectos, sobre todo cuando un americano tiene negocios físicos conectados directamente dentro de España, va a ser España, la hacienda española la que le va a cobrar. Cuando un español tiene negocios en Estados Unidos, que están conectados efectivamente con el territorio norteamericano o que son sujetos a impuestos locales, va a cobrarles a Estados Unidos a ellos. Esa es la premisa principal. Pero ¿qué pasa cuando un español tiene solamente una estructura legal en Estados Unidos a través de la cual vende productos y servicios digitales, cursos, asesorías, consultorías, productos digitales, recibe regalías y todo lo demás, pero vive en España y no tiene nada que ver con esos Estados Unidos? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que nos compete en este video? Bueno, sobre todo hay que tomar en cuenta que en este convenio de doble imposición se establecen en sus diferentes párrafos cuándo tiene la facultad un país o el otro. Y nos dice en este convenio de doble imposición que cuando un residente fiscal español tenga un negocio en Estados Unidos y reciba beneficios netos al final del ejercicio fiscal, tendrá que pagar en España el IRPF o lo que le corresponda si es persona física con actividad empresarial, o si es una sociedad, pues pagará el impuesto de sociedades correspondiente. Pero cuando un español tiene un negocio en el que no se conecta directamente con Estados Unidos, la contabilidad sigue siendo facultad de Estados Unidos para la LLC. O sea que la LLC tiene que trabajar bajo la normativa contable y fiscal de Estados Unidos para determinar su beneficio fiscal al final del ejercicio. Y esto es donde se vuelve todo un caos si no lees con mucho detenimiento, porque aquí se contraponen en muchos puntos con las leyes fiscales españolas, porque en España la Hacienda española también habla de cuándo una persona es considerada residente fiscal o cuándo una entidad extranjera, bajo qué condiciones de estadía, de cantidad de trabajo de los empleados, de representaciones, etcétera, que tenga en España van a ser la que se considera un residente fiscal y esté obligado a dar prestaciones legales, seguridad social, hacer el pago de impuestos, etcétera, ¿verdad? Ahora, si un español que tiene residencia fiscal española tiene una LLC en Estados Unidos, lo más sencillo de explicar es que al final del ejercicio va a llevar la contabilidad conforme a las leyes estadounidenses. Conforme la LLC hace su contabilidad con las leyes americanas, va a dar un beneficio fiscal neto, y ese beneficio fiscal neto al final del ejercicio es el que nos importa, porque a partir de ese beneficio fiscal neto es el que tiene que declarar en su modelo 100.
cuando ese beneficio neto o la cantidad de activos de la LLC en Estados Unidos de un español con residencia fiscal en España supera los 50,000 euros, además de pagar los impuestos y declararlos en el modelo 100 en la parte o en la sección de las rentas obtenidas en el exterior, va a tener que presentar el modelo 720. Ok, pero en ningún lado dice que estás exento de 50,000 euros para adelante. No, a partir de $1 de beneficio fiscal neto tienes que declarar y pagar impuestos del IRPF de acuerdo a tu tramo en España. Ok, lo que puedes hacer aquí para aprovechar un poco la contabilidad de Estados Unidos es meterle todos los gastos que puedas a la LLC. Ahora, como las LLCs tributan directamente a través de sus miembros y no conforme a un impuesto de sociedades en Estados Unidos, todo el impuesto se va recargado a la persona física. Por eso la persona física no va a pagar impuestos en Estados Unidos. Va a llenar la forma 1120 y la 5472 para cumplir con los requisitos en Estados Unidos, si es una Single Member LLC, y si es una Multi-Member LLC, 2 miembros en adelante que se considera una sociedad, va a declarar la forma 1065 con el anexo K1 y además, si tiene un ingreso efectivamente conectado llamado SI aquí en Estados Unidos, va a presentar el formato 1040 NR, que quiere decir Non-Resident, que este es el formato que presentan las personas físicas acá en Estados Unidos para su declaración, igual de acuerdo a su tramo, como el modelo 100 del IRPF en España. Ok, y si no tiene ninguna conexión con Estados Unidos, ya es solamente un negocio remoto que no pisa el suelo norteamericano, nada más llena el 1065 y el K1 de cada socio, aunque no tenga un número fiscal. Independientemente de que tenga IT number o Social Security number, si no tiene, porque no es residente fiscal americano, nada más tiene que omitirlo en la declaración y con eso cumple sus obligaciones acá. Pero allá en España hay que declarar el beneficio fiscal neto después de haber hecho nuestra contabilidad. Es muy raro, uno de cada 10,000 LLCs las van a auditar en España, así que a menos que estés moviendo bastante dinero y haciendo las cosas muy mal, tendrás algo de que preocuparte. Ahora, la segunda cosa importante, muchas personas me preguntan, oye Teo, ¿y estos bancos informan a la Hacienda Española? Porque el deporte nacional de España pues es fiscalizar y torturar con más impuestos a los ciudadanos, o es lo que ellos me dicen a mí, ¿verdad? Yo no vivo en España. Pero si esto fuera cierto, lo que tienes que hacer es venirte a Estados Unidos, porque Dubái, Andorra, las LLCs de Rumania, todas las empresas por el lado de Europa y Asia van a reportar directamente a través del tratado del Common Reporting Standard. Este CRS es un sistema global interconectado que transfiere la información en tiempo real de las cuentas que tenga un ciudadano dentro de los países que firman ese acuerdo en todo el mundo. Entonces, si tú como español tienes cuentas en China, en Dubái, en Argentina, en Canadá, en México y en España, España sabe todo el dinero que tienes alrededor del mundo porque va tu pasaporte en esas cuentas, no hay manera de esconderte. En cambio, Estados Unidos es el único país del mundo que no firmó ese convenio del Common Reporting Standard. ¿Por qué no lo firmó? Porque es el principal destino de los que sí tienen dinero alrededor del mundo. Entonces no le convenía porque es parte del plan de Estados Unidos para mantener la hegemonía del dólar americano y no perder esa gran ventaja, porque todos los bancos centrales alrededor del mundo están llenos de dólares hasta el momento. China y Rusia sabemos que están deshaciéndose de los dólares y todo lo demás, sanciones, etcétera, y abriendo nuevos convenios de comercio, los BRICS, etcétera. Pero no deja de dominar el dólar en el mundo y ahora más con el gobierno que viene de Donald Trump, esto se va a buscar hasta la última instancia. Entonces, por ese motivo y otros, no firmó el CRS. Entonces, todo lo que tú tengas en los bancos americanos, no lo reporta directo a España, ningún banco americano, ¿verdad? Si tiene sede en Estados Unidos. Todos los como Revolut, etcétera, que tengan sede en otros países y que abras cuenta con la LLC, sí van a reportarle, por eso hay que tener cuidado. Y bueno, por otra parte, Estados Unidos, aunque sí tiene un convenio de la imposición con España, solamente le va a dar información parcial en el peor de los casos, no toda la información, solamente algunos balances, promedio de balances anuales, promedio de ingresos, nombre del propietario, si bien se llega a una resolución judicial. Así que si tienes una demanda por evasión fiscal o te están buscando por dinero ilícito o blanqueo de capitales,
hay probabilidades de que sí den con tu información y la comparte Estados Unidos a través de una serie de protocolos. No es imposible que España la obtenga, pero tiene que ser bastante dinero para que le convenga a España estarla invirtiendo en andarte buscando. No es como meterte en una computadora en el sistema del CRS y verlo como lo haría en cualquier otro país. ¿Ok? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque es privacidad y es importante para los inversionistas del mundo. Por eso todo mundo viene y hace edificios, plazas, casas en Estados Unidos y las renta y guarda su dinero. Y hay gente de Rusia, gente de China, ricos de Europa, ricos de España, de México, de Argentina, hasta cubanos aquí con un montón de dinero en Estados Unidos protegido por estas leyes, porque Estados Unidos es un banco disfrazado de país. O eso es lo que dicen los que saben, ¿verdad? Y yo concuerdo con eso. Así que ese es otro punto importante. Ahora, los españoles que quieran ahorrarse las cuotas de autónomo van a encontrar en las LLCs un instrumento perfecto, porque pueden operar sin romper ninguna ley española ni americana, sus negocios de coaching, de sesiones en línea, de videoconferencias, de clases digitales, de infoproductos, comisiones y regalías, etcétera, a través de una LLC. Hacen sus gastos, llevan su contabilidad del beneficio fiscal neto a final del año, lo presentan y pagan lo correspondiente en España sin tener que pagar las cuotas de autónomo. Y bueno, hay algunos que pueden exentar por algún tiempo las cuotas de autónomo y con algunos subsidios pueden casi disminuirlas en su totalidad. Porque sí es cierto que te da beneficios, seguridad social principalmente, etcétera. Y tener una LLC, si bien te permite no pagar esas cuotas, no te ayuda en nada en la seguridad social. Se omite esa parte. Así que hay que poner una balanza, ¿verdad? ¿Qué es lo que a ti te interesa y qué es lo que tú quieres de eso? Ahora, hay otra cosa muy importante también. Las personas que usan la LLC para facturarle a sociedades limitadas o a personas físicas en España. Esto no es ilegal. Si bien las leyes en España son muy objetivas y muy puntuales en triangular operaciones entre las partes, donde haya partes en común, esto sí es un delito en España porque estás simulando operaciones. Ahí cuando aumentas la visión o el scope de este caso, al meter ya a una jurisdicción foránea, ya no sucede de la misma forma. Entonces tú puedes tener una empresa en Estados Unidos sin problema que le facture a una empresa española. Eso no es ningún inconveniente. El inconveniente, como siempre, es que estés ocultando que tienes beneficios en Estados Unidos y no declares nada de tus beneficios en España y que omitas toda esa parte. Eso sí es fraude fiscal, pero si estás facturando entre las partes, te gastas el dinero, lo deduces con la LLC, hay un beneficio neto mínimo o lo que tenga que ser al final del ejercicio y lo pagas en España, pues estás cumpliendo en todas las partes, además de que es muy difícil que te pongan el ojo. Y bueno, eso nos lleva a otra cosa muy importante también. El hecho de que tengas una LLC en Estados Unidos te protege de muchas formas en tu privacidad y hay personas que deciden simplemente no informarlo. Y hay españoles que vienen conmigo y me dicen, a ver, Teo, yo no le voy a pagar un céntimo a España. La Hacienda Española me tiene cabreado, me tiene hasta la que me trajo y no quiero pagarle nada. Quiero esconder mi dinero. ¿Qué harías tú? Bueno, si yo fuera español y tuviera que esconder mi dinero, no quiero entrar aquí en temas de cripto y CryptoSpain y todo lo que ya sabemos en qué terminó, ¿verdad? Pero si yo quisiera hacer eso, abriría mis cuentas con una LLC en Estados Unidos, incluso abriría una holding para subsidiarios de cada tipo de negocio con una LLC propia cada uno, para aumentarle una capa de seguridad y de protección. Y en el peor de los casos, poner arriba de toda esa figura del paraguas un fideicomiso, un trust, como se conoce aquí en Estados Unidos. Pero bueno, eso es tema de otro video. Eso es lo que haría yo porque no hay CRS en Estados Unidos, porque las leyes bancarias de secrecía en Estados Unidos son muy buenas y se respetan entre los estados y de manera internacional también. Y sobre todo porque no se comparte esta información y no se levantan banderas rojas. Entonces yo tendría todo mi dinero invertido acá en Estados Unidos en activos digitales, en dinero electrónico, en acciones, en propiedades físicas, en bienes raíces. En eso tendría mi dinero invertido. Y no declararía nada en España. Si mi intención fuera plenamente vivir en España, ser residente fiscal español, pero no pagar nada de impuestos. Esto es totalmente ilegal
y puede cargar fuertes consecuencias si España se llega a dar cuenta. Tengo clientes con más de 10 años de antigüedad que han estado utilizando estos esquemas y no han tenido ningún inconveniente. Hasta el momento no nos ha tocado directamente a nosotros. Sí hemos escuchado que a otros despachos en España a los que nosotros les trabajamos les han llegado clientes con situaciones muy difíciles de que Hacienda los cachó porque los descubrió porque no tenían bien armado su esquema, porque hicieron las cosas mal, se estuvieron metiendo dinero de las cuentas americanas directo a sus cuentas personales para comprar casas, pisos, autos allá en España, y eso abrió una ventana que arrojó luz sobre lo que había realmente acá en Estados Unidos, y fue una bola de nieve que terminó en un problema fiscal, en una calamidad, una catástrofe fiscal. Y pues bueno, esos casos ya requieren de mucho trabajo, muchas multas, muchas penas y a veces hasta huir de España. Entonces, ese es el riesgo. Puede suceder, lo más probable es que no suceda nada, pero puede suceder. Entonces ya depende de ti. Tomas el camino recto completamente y pagas lo que tienes que hacer. Aprovecha las deducciones con la LLC, evitas la cuota de autónomo, declaras tu beneficio neto al final del año en tu modelo 100 o en tu impuesto de sociedades, o escondes todo. Muchos escogerán un camino o el otro, ya depende de cada quien, pero informados estamos hasta el momento. Por el momento creo que no nos hace falta nada de los temas que prometimos ver aquí en el video, pero cualquier pregunta que tengas, déjala aquí abajo en los comentarios y vamos a responderla. Y si hay alguna pregunta que sea más relevante que otras o que se repita, vamos a hacer el próximo video exactamente con esos casos de uso. Si te interesa que te ayudemos con las declaraciones, la contabilidad, reportes o todo lo que tenga que ver con una LLC en Estados Unidos, llámanos directamente, mándanos un mensaje por WhatsApp al soporte, te vamos a atender, vamos a tomar tus datos, veremos tu caso en lo personalizado, en lo objetivo, para ver qué es lo que quieres lograr y te ayudaremos con mucho gusto. Así que nos vemos en el próximo video y síguenos por favor para que puedas seguir viendo contenido acerca de las empresas LLC en Estados Unidos y vamos a ver las leyes paso a paso y a profundidad si así lo pide el público. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.